Claro, Anne. Aquí tienes una historia completamente original en español, con tono de horror, drama, religión y una sensualidad oscura, contada en estilo voice storytelling, con un op fuerte desde el inicio. El coro prohibido, canté amén y una sombra se arrodilló conmigo. La primera vez que oí a alguien cantar mi nombre dentro de una iglesia vacía, pensé que era el eco. La segunda vez, supe que no. Porque el eco no respira sobre tu nuca. El eco no huele a cera derretida y tierra mojada. Y el eco, desde luego, no se arrodilla a tu lado cuando nadie más ha entrado. Todo empezó la noche en que regresé a San Jerónimo del Valle, el pueblo donde me bautizaron, donde mi madre juró que había visto llorar a una virgen de yeso, y donde yo aprendí que la fe puede ser más peligrosa que el pecado. Volví por el entierro de mi tía Ángela, la última de mi familia que seguía viviendo allí. Nadie quiso explicarme por teléfono cómo había muerto. Solo dijeron que había sido en la iglesia, y en los pueblos pequeños esa frase basta para cerrar bocas y abrir supersticiones. Cuando bajé del autobús, el aire me golpeó con el olor viejo de los naranjos y el polvo caliente. Nada parecía haber cambiado, las fachadas descascaradas, los perros dormidos bajo los coches, las mujeres mirando desde las ventanas como si el tiempo también hubiera decidido vivir allí para siempre. Pero yo sí había cambiado. Había pasado 12 años lejos del pueblo, lejos de los rezos obligados, lejos del sacerdote que me enseñó que algunos silencios pesan más que los gritos. La casa de mi tía estaba igual que en mis recuerdos, oscura, llena de santos cubiertos por manteles para que no vieran el luto, y con ese crujido en las vigas que parecía una respiración escondida. Sobre la mesa del comedor encontré una sola cosa esperándome, un misal antiguo, envuelto en tela negra, y una nota escrita con la letra temblorosa de Ángela. No cantes con ellos, Matías. Aunque te llamen por tu nombre. No entendí nada. Hasta esa noche. Porque a medianoche las campanas de San Jerónimo repicaron 13 veces. En este pueblo las campanas nunca daban 13. Salí de la casa como si una cuerda me jalara desde el pecho. No llevaba chaqueta, ni lámpara, ni sentido común. Solo ese misal negro bajo el brazo y una sensación que no sé explicar sin parecer loco, el recuerdo de unos labios rozándome la oreja mientras dormía, pronunciando una palabra que me revolvió el alma desde niño. Amén. La iglesia estaba abierta. Eso ya era imposible. En San Jerónimo, desde la muerte del padre Esteban, nadie tenía llave salvo el sacristán, y el sacristán llevaba 2 meses postrado después de una embolia. Pero la puerta principal estaba entreabierta, y una luz tibia salía desde dentro como si la noche la estuviera incubando. Entré. No había velas encendidas. No había feligreses. No había nadie. Y sin embargo, el coro sonaba. Venía desde el altar mayor, desde el mismo lugar donde de niño me obligaban a cantar en latín sin entender nada, solo para que el padre Esteban alabara mi voz limpia. Yo tenía 15 años entonces. Y esa fue la edad en que empecé a notar que la mirada del sacerdote no se quedaba en mi rostro. Bajaba. Se detenía. Poseía. Me fui del pueblo a los 17 por esa razón y por otras peores que nunca pude decir en voz alta. Mi tía Ángela fue la única que me ayudó. La única que me creyó cuando dije que en la sacristía pasaban cosas que no tenían nada de santas. La única que me dio dinero escondido en una caja de galletas y me empujó a subir a un autobús sin despedirme de nadie. Ahora estaba otra vez ahí, en el centro mismo de todo lo que juré enterrar. La música no parecía humana. No eran voces completas, sino fragmentos, una sílaba aquí, una respiración allá, como si los muertos estuvieran ensayando cómo volver a hablar. Me acerqué al altar y vi algo que me heló la sangre. Había rodillas marcadas en el polvo. Docenas. Filas enteras de huellas hundidas frente al altar, frescas, como si una congregación invisible hubiera estado rezando apenas unos segundos antes de mi llegada.
Entonces oí mi nombre. Matías. No vino de enfrente. Vino de abajo. Miré al suelo y vi que una de las losas antiguas estaba apenas desplazada. Me agaché, metí los dedos en la grieta y tiré. La piedra cedió con un gemido húmedo. Debajo había una escalinata estrecha, descendiendo hacia una oscuridad donde flotaba un olor insoportable, incienso, moho y carne vieja. Debí haber corrido. En lugar de eso, bajé. Cada peldaño parecía más antiguo que la propia iglesia. Las paredes estaban cubiertas de frases en latín, y entre ellas aparecían nombres raspados con uñas o cuchillos. Reconocí uno al instante, Ángela. Al final de la escalera encontré una cripta circular. Y allí estaba el coro prohibido. No eran personas. No exactamente. Eran figuras vestidas con túnicas blancas, arrodilladas en círculo, con la cabeza inclinada hacia un atril de hierro donde reposaba un libro abierto. Sus hombros subían y bajaban como si respiraran, pero no les veía los rostros. Un velo negro los cubría a todos. En el centro del círculo había una sola vela encendida. Y detrás de la vela, de pie, estaba ella. Lucía. Creí que mi corazón se había detenido. Lucía había sido el amor más cruel de mi adolescencia. La hija del campanero. 2 años mayor que yo. Boca preciosa, ojos de incendio y esa forma de mirarte como si ya supiera el daño que iba a hacerte. Nos besamos una sola vez, detrás del baptisterio, escondidos durante una procesión. Todavía recuerdo el sabor a vino dulce en su lengua y el temblor de sus dedos al agarrarme la camisa. Aquella noche me prometió que se iría conmigo. Desapareció 2 días después. El pueblo dijo que huyó. Mi tía dijo que no. Y el padre Esteban mandó callar a todos. Ahora Lucía estaba frente a mí, con la misma cara que hacía 12 años, intacta, inmoralmente hermosa, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarla. Llegaste tarde, me dijo. Su voz me partió en 2. Porque seguía siendo la voz de mis 16 años. La voz por la que yo habría incendiado la iglesia entera. Tú, estás muerta, logré decir. Ella sonrió con tristeza, como quien escucha una verdad pequeña frente a una verdad monstruosa. No del todo. Igual que tú. Yo retrocedí. Las figuras arrodilladas empezaron a cantar más fuerte, una armonía grave, prohibida, que se me metía bajo la piel como dedos helados. Lucía se acercó. No caminaba, parecía deslizarse. Llevaba un vestido oscuro pegado al cuerpo, antiguo y húmedo en los bordes, como si acabara de salir del fondo de un pozo. Cuando estuvo a un paso de mí, alzó la mano y me rozó la mejilla. Estaba fría. No fría como una persona en invierno. Fría como una lápida a medianoche. Tu tía intentó romper el pacto, susurró. Por eso murió. ¿Qué pacto? Entonces Lucía me mostró el libro del atril. Era un registro parroquial. Pero no de bautismos ni matrimonios. Era otra cosa. Una lista de nombres, fechas y voces. Literalmente voces. Junto a cada nombre había una nota, tenor, contralto, barítono, niño puro, voz para la sombra. Vi el nombre del padre Esteban. Vi el de Lucía. Vi el de mi tía Ángela. Y al final, aún sin tinta seca, el mío. ¿Qué significa voz para la sombra? Pregunté, aunque ya lo intuía. Lucía no respondió enseguida. Solo me miró con esa mezcla insoportable de deseo y pena que me hizo recordar nuestro beso escondido, el roce fugaz de su pecho contra mi torso, las cosas que nunca vivimos porque alguien decidió arrancarnos el futuro. Hace muchos años, dijo al fin, cuando el pueblo se moría de hambre, los hombres de la iglesia hicieron un trato. Entregaron voces.
No cuerpos, no almas completas. Solo voces. Cada cierto tiempo, uno de los elegidos debía cantar el amén final en la misa de difuntos. Y si la sombra aceptaba la voz, el pueblo seguía en pie. Si no, se llevaba otra cosa. Eso es una locura. ¿Y por qué crees que aquí nadie se va del todo?, susurró. ¿Por qué crees que tantos nombres siguen siendo pronunciados después de enterrados? Quise negar todo, pero entonces una de las figuras arrodilladas levantó la cabeza. Bajo el velo no había rostro. Solo una cavidad negra, palpitante, como una boca abierta hacia otro sitio. Sentí que el estómago se me subía hasta la garganta. Lucía, ¿qué te hicieron? Sus ojos se humedecieron. Yo intenté huir contigo. El padre Esteban me encontró antes. Dijo que una voz como la mía serviría mejor abajo que en el mundo. Me bajaron aquí. Me hicieron cantar hasta romperme por dentro. Luego dijeron en el pueblo que me había escapado con un hombre casado. Se me quebró algo en el pecho. Toda mi vergüenza, mi rabia, mi cobardía adolescente, todo lo que había guardado durante años para sobrevivir, volvió de golpe. Quise abrazarla. Quise besarla. Quise matar a alguien. Pero Lucía dio un paso atrás. No me toques, Matías. Si me tocas como antes, ya no vas a querer irte. La forma en que lo dijo me incendió la piel. No fue obsceno. Fue peor. Fue íntimo. Porque entendí que incluso muerta, o medio muerta, o condenada a esa existencia monstruosa, Lucía seguía recordando la manera en que me había temblado el pulso al rozarle la cintura. Seguía sabiendo que parte de mí pertenecía a ella. Y yo seguía odiando que fuera cierto. ¿Por qué me llamaron?, pregunté. Porque tú eras el siguiente desde siempre. El padre Esteban lo decidió cuando eras niño. Decía que tu voz tenía algo, devoto y sucio al mismo tiempo. Eso le gustaba. Casi vomité. Ángela te sacó del pueblo antes de tiempo, continuó. Por eso el pacto quedó incompleto. Por eso empezaron las desgracias. Enfermedades. Accidentes. Suicidios. La sombra no olvida lo que le prometen. El coro subió de tono. Ya no sonaba como un canto sino como un hambre. Lucía tomó el misal negro de mis manos y lo abrió por una página marcada con sangre seca. Era una antífona que no reconocí, escrita a mano entre oraciones tachadas. Si cantas el amén, la sombra te tomará la voz y dejará al pueblo en paz. ¿Y qué me quedará? Vida. ¿Y tú? Lucía bajó la mirada. Yo sigo siendo parte del coro. Fue entonces cuando me enojé de verdad. No con el pueblo. No con la iglesia. Conmigo. Con el muchacho que huyó sin mirar atrás. Con el hombre que volvió solo porque no quedaba nadie más. Con el cobarde que todavía, incluso allí abajo, seguía deseando la boca de Lucía más de lo que deseaba la salvación de los santos. No, dije. El coro cayó. Hasta la vela pareció encogerse. Lucía me miró, alarmada. Matías, no entiendes. No voy a dejarte aquí. No puedes sacarme. Entonces lo rompo todo. Agarré el atril y lo volqué. El libro cayó al suelo. Las figuras se estremecieron al mismo tiempo, como marionetas tiradas por un mismo hilo. De las cavidades bajo sus velos salió un suspiro inmenso, antiguo, inhumano. Lucía gritó mi nombre. Demasiado tarde. La vela del centro se apagó sola, y la oscuridad que llenó la cripta no fue ausencia de luz, fue una presencia. Una cosa viva. La sentí levantarse desde el suelo, trepar por mis tobillos, meterse entre mis costillas. Oí rezos al revés.
Oí la voz del padre Esteban suplicando. Oí a mi tía llorando mientras golpeaba una puerta cerrada. Oí mi propia voz, la de niño, cantando en latín sin comprender que me estaban preparando para una boda con algo que no tenía rostro. Y entonces, a mi lado, Lucía se arrodilló. Lo hizo con una gracia terrible, como una novia ante un altar maldito. Me miró. Y me tendió la mano. Si vas a decirlo, susurró, dilo conmigo. La sombra se alzó frente a nosotros. No la vi completa. Nadie podría. Era una silueta arrodillada también, enorme, reverente, como si esperara una consagración. Comprendí de golpe la verdad. No eran nosotros quienes adorábamos a la sombra. Era la sombra la que adoraba la voz humana. Nuestra fragilidad. Nuestra forma de decir amén sabiendo que vamos a morir. Tomé la mano de Lucía. Estaba helada, sí. Pero por un instante sentí también el recuerdo de su calor perdido, el de aquella tarde detrás del baptisterio, el del futuro que nos robaron. Y con esa mezcla de amor, horror, rabia y deseo de destruirlo todo, abrí la boca. Cantamos juntos. Amén. La sombra se arrodilló más hondo. Y gritó. Las paredes de la cripta se rajaron. Arriba, en la iglesia, las campanas comenzaron a estallar una por una. Las figuras del coro se desplomaron como ropa vacía. El aire se llenó de ceniza, cera y un perfume imposible, el de Lucía cuando tenía 18 años y el verano le doraba los hombros. La mano de Lucía apretó la mía con desesperación. Ahora corre. No sin ti. Por primera vez sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, rota, bellísima. Yo ya me fui hace mucho, Matías. La sombra empezó a hundirse, arrastrando consigo el suelo entero. Las grietas se abrieron bajo nuestros pies. Intenté tirar de Lucía, pero ella no se movió. Algo invisible la sujetaba desde abajo. Desde siempre. Mírame, me dijo. No al altar. No al pozo. A mí. La miré. Y ese fue mi castigo. Porque vi en sus ojos todo lo que jamás tendríamos. Una casa lejos del pueblo, hijos quizá, o quizá solo un cuarto pequeño con sábanas limpias, noches sin rezos, mañanas sin miedo. Vi el cuerpo que nunca pude amar sin culpa. Vi la vida que nos negaron. Luego me besó. No como aquella vez torpe de adolescentes. No. Me besó como si me devolviera algo que me habían robado del alma. Sabía a sal. A humo. A despedida. Cuando me soltó, me empujó hacia la escalera. Caí de espaldas, me golpeé la cabeza y trepé casi ciego mientras la iglesia temblaba entera. Detrás de mí oía el canto final, una sola voz ahora, la de Lucía, firme y hermosa, llenando la tierra como una herida abierta. Logré salir segundos antes de que el suelo del altar colapsara. La iglesia de San Jerónimo ardió hasta el amanecer. Dijeron que fue un cortocircuito. Los pueblos necesitan mentiras igual que necesitan pan. Yo me quedé 3 días más para enterrar a mi tía y responder preguntas sin respuesta. Nadie mencionó el coro. Nadie mencionó la cripta. Pero varias ancianas, al verme pasar, se santiguaban con una expresión rara, como si me reconocieran y temieran a la vez. La última noche, antes de irme, entré entre las ruinas. Donde estaba el altar solo quedaban piedra negra y ceniza mojada. Pensé que no encontraría nada. Pero sí encontré algo, una medalla de cobre, ennegrecida por el fuego. Era de Lucía. La misma que llevaba el día que me besó por primera vez. Al darle la vuelta, vi una inscripción que nunca había notado. No toda oración quiere salvarte. No he vuelto a San Jerónimo del Valle. Pero a veces, cuando estoy a punto de dormir,
siento el colchón hundirse a mi lado. Y oigo una respiración fría, paciente. No me asusta. Lo peor es otra cosa. Lo peor es que, algunas noches, sus labios encuentran mi oído y susurran esa palabra con una ternura que ninguna mujer viva me ha dicho jamás. Y yo, como un idiota, como un viudo de algo que nunca fue del todo mío, todavía cierro los ojos y respondo en voz baja. Amén. 3 meses después del incendio, alguien colgó una campana nueva en la torre de San Jerónimo. Nadie admitió haberla pagado. Nadie confesó haberla subido. Y, sin embargo, cada domingo al amanecer sonaba una sola vez, con un tono grave, húmedo, casi humano, que hacía que los perros aullaran y que las mujeres mayores cerraran las ventanas sin mirar al cielo. Yo ya vivía lejos. En otra ciudad. En otro cuarto. Con otro nombre en el buzón y la costumbre absurda de dejar una silla vacía junto a la cama, como si todavía esperara a alguien. Mi voz cambió después de aquella noche. No la perdí. Pero se volvió distinta. Más profunda. Más rota. Como si cada palabra tuviera que atravesar agua bendita podrida antes de salir de mi garganta. Una madrugada me llamó el antiguo sacristán del pueblo. No sé cómo consiguió mi número. Apenas podía hablar por la enfermedad, pero repetía la misma frase una y otra vez, con una desesperación que todavía me despierta algunas noches. Han vuelto a cantar abajo, pero ahora cantan con voz de mujer. Le colgué. No por crueldad. Por miedo. 2 semanas más tarde recibí por correo un sobre sin remitente. Dentro venía una fotografía quemada por los bordes. Era el coro de la iglesia, muchos años antes, con sus túnicas claras y las cabezas inclinadas. Detrás, casi borrada por el tiempo, se veía una figura de pie en la última fila. Lucía. No miraba a la cámara. Me miraba a mí. En la parte trasera de la foto había una sola frase escrita con tinta oscura. Una vez dijiste amén. La segunda vez será por amor. Desde entonces no entro en iglesias. No paso frente a coros. No dejo que nadie me bese en la oscuridad. Pero anoche, mientras me lavaba los dientes, oí una segunda respiración en el espejo. Levanté la vista. Durante un segundo, solo uno, vi a Lucía detrás de mí. No como estaba al final. No como un cadáver conservado por la culpa. Sino viva. Joven. Hermosa. Con los labios apenas entreabiertos y los ojos llenos de esa tristeza ardiente que siempre parecía deseo. No me moví. Ella tampoco. Solo levantó una mano y apoyó 2 dedos helados en mi hombro, como si marcara el sitio exacto donde una sombra podría arrodillarse otra vez conmigo. Después desapareció. Y en el vidrio empañado quedaron escritas 3 palabras, trazadas desde dentro, como si el espejo hubiera respirado por ella. El coro espera.